Muy buenos días, Chilora. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Qué jueves tan noticioso Sí, ese muchas día de cosas. ayer. Sí. Uno de los temas importantes es el anuncio de una alianza electoral entre, digamos, dos grupos de partidos, ¿verdad? Ajá. Encabezada por el PRM, para llevar candidaturas comunes a senadores en 24 provincias 24 provincias, sí. de las 32. Ajá. Que entre las que no están hay una observación que vamos a hacer, pero mientras tanto decir que este acuerdo comenzó a dar mucho que hablar desde ayer mismo y va a seguir dando que hablar por varios motivos. Ahora bien, lo primero es ver cuáles son las provincias. El PRM es el que va a postular, como es lógico, el mayor número de candidatos. Presentará a los candidatos a senadores de Santiago, que ya se sabe quién es, porque es Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio. Y además de Santiago, las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, Valverde, Peravia, Asua, Bauruco, Elías Piña, El Ceibo y Atomayor. Entonces, el grupo de partidos que incluye a Fuerza del Pueblo o PTD, el BIS, el Partido Reformista Social Cristiano y varios más, ¿verdad? Van a postular a los y serán apoyados por el PRD y aliados. Va a postular candidatos a senadores en La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez, La Altagracia, Barahona, Dajabón, Independencia, Ocoa, Pedernales y San Cristóbal. Y entonces en las demás demarcaciones, porque quedan 12, quedan 8. 8 provincias. Quedan 8 provincias. En esas dicen que se producirán alianzas parciales por bloques o por participación individual. No se entiende que si se pusieron de acuerdo en 24 provincias, dejen 8 en el aire. Ajá. ¿Por qué no? Es porque los que van a ser candidatos son inaceptables para los otros partidos. Y en ese sentido surge una pregunta. ¿Por qué no acordaron llevar un candidato a senador común en San Juan de la Maguana para enfrentar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es Félix Bautista? Félix Bautista, sí es. Qué raro. Ajá. ¿Por qué no pactaron llevar a otro ahí? Exactamente. ¿A ese no le quieren ganar? Bueno, todo parece indicar que no. Ese Bueno. no entró en ese acuerdo. Exactamente. Ahora, este acuerdo tiene dos aspectos. Uno positivo para las fuerzas que lo han hecho, otro negativo. Las cosas nunca vienen perfectas, ¿verdad? Ajá. Lo primero que salta a la vista es la contradicción de partidos de oposición, que son oposición no de ahora, sino que hace mucho tiempo que son oposición, Ajá. con unos partidos que estaban en el gobierno antes, y entonces a lo que se opone la oposición, valga la redundancia, es a las políticas desinstitucionalizantes del gobierno actual, pero que fueron implantadas por sus aliados de hoy. Así es. Una contradicción. Ahora, hay una explicación que tiene aspectos atendibles, que la hizo el PRM. Ellos dicen que el propósito esencial de ese acuerdo, y lo voy a leer para decirlo textualmente, para no apartarme ni una coma, ¿verdad? Dicen ellos que quieren, que el propósito es garantizar que en las elecciones del año que viene
se produzca una profunda renovación en la composición del Senado. Supongo que se refiere a ambas cámaras, pero dice el Senado. El Senado, porque el acuerdo fue para el Senado. Para el ¿no? Senado, sí. Hasta ahora. Es posible Exacto. que Y se como amplíe. no hay arrastre. Ajá, exactamente. Entonces, no hay arrastre. dice que esto ellos lo hacen para finalizar el monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD sobre ese importante poder del Estado. Y dicen, en el sentido más amplio, esta decisión también se fundamenta en la creciente preocupación de diversos sectores acerca del profundo resquebrajamiento que ha experimentado nuestro sistema institucional debido a una conducta autoritaria y egoísta ejercida desde las más altas instancias del poder político y la cúpula del PLD, que está poniendo en peligro todas las conquistas democráticas y derechos esenciales de los dominicanos y dominicanas. Todo eso es verdad. El único detallito es que ¿quién fue quien implantó eso? Claro, claro. Su aliado de hoy. Así es. Ese fue el que Así implantó lo que ellos están combatiendo. Ajá. Que fueron estructuras negadores de la institucionalidad, negadores de las normas democráticas, y que le fueron arrebatadas a Leonel Fernández por Danilo Medina, que las utiliza de la misma manera en que las utilizó Leonel Fernández. Claro. Bueno, esa es la actualidad. Pero, ¿quién puede olvidar quién fue que hizo una constitución para eso? Para desinstitucionalizar la justicia, para 2010. controlarla. Sí. Lo hizo con dos propósitos en el 2010. Ese, tener el control del nombramiento de los jueces y teniendo al procurador y todo el Ministerio Público y a los jueces, sobre todo los de la Suprema Corte de Justicia, blindaje total para la corrupción, garantía total de impunidad. Entonces, Sí, obviamente, hay una situación que hay que tomar en cuenta. Las elecciones municipales son en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo. Ese acuerdo que se anunció solo para el nivel senatorial tendría más sentido si también se hace en el nivel municipal. sí. ¿Por qué? Porque si alguien gana por mucho las elecciones municipales de febrero, va a aumentar sus posibilidades para mayo. Porque aquí la gente se lleva mucho de que quién es que va a ganar. Y si alguien arrasa en las elecciones municipales, va a crear una imagen de que va a arrasar también las presidenciales. Esas son importantes, esas elecciones de febrero. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que en los territorios pequeños es más fácil comprar resultados, comprar voluntades. Es muchísimo más fácil. Balaguer fue el primero que implementó ese tipo de política. A él le interesaba tener el Senado. Y antes de las elecciones, él iba más a las provincias pequeñas, donde se conseguía un senador con menos votos. Y el senador de Pedernales, el senador de Independencia, que tienen pocos habitantes, es un senador igualito al senador del distrito, al senador de Santiago, al senador de Santo Domingo, El mismo poder. la provincia de Santo Domingo, que es la más poblada Sí. del país, tiene el mismo poder. Claro. Entonces, si es comprando voluntades, desde Balaguer, los gobernantes que hacen estas cosas prefieren comprar los resultados de 15 provincias con el mismo dinero quizá o menos que lo que se necesitaría para ganar un senador de la capital. Claro. Es así, y es así que
se ha actuado y se ha pensado desde la política, sobre todo estos dirigentes que se han aprovechado, han buscado la forma de tener el control de una institución tan importante como el Congreso, porque en cualquier país el Congreso, que se supone que es una institución para hacer contrapeso al Poder Ejecutivo, para fiscalizar al Poder Ejecutivo, es más, los congresos cada vez menos están dedicados al tema de aprobación de nuevas leyes y cada vez más al tema de freno, de contrapeso, de fiscalización del Poder Ejecutivo. Mira, este acuerdo y esta alianza, yo creo que con lo que presentaron ayer del Senado es una fase inicial, porque muy probablemente, y ellos lo anunciaron, van a seguir con otros acuerdos y muy probablemente a nivel municipal se dé, y bueno, lo anunciaron de que estarían llegando a ciertas alianzas en determinados municipios y distritos municipales del país. Eso es probable y en los próximos días lo veremos. Y claro, hay una cuestión que queda no explícita en el acuerdo, que es un elemento importante, que es el tema de qué pasaría en una segunda vuelta si llega uno de estos dos partidos, sobre todo el PRM, que es el mayores posibilidades tiene de enfrentar en una segunda vuelta, que muy probablemente se dé por la división del Partido de la Liberación Dominicana, pues el PRM estaría contando con el apoyo de todas estas otras fuerzas políticas. No se hace explícito, pero eso está ahí, claro. Eso es parte del acuerdo. Mira, este acuerdo recuerda mucho lo que fue esa alianza del Partido de la Liberación Dominicana con Balaguer y el Partido Reformista en el 96, lo del Frente Patriótico. ¿Esa fue más terrible? Sí, fue terrible esa alianza. Y son alianzas que se da sobre la base de que el propósito y la lógica es, desde el ejercicio de la política, llegar al poder. Y se sabe porque cada partido político, su intención es llegar al poder. Ahora, de cómo se llega al poder depende mucho cómo se actúa desde el poder. Y bueno, tú pudieras comprender la lógica ahora del PRM en esta alianza con los otros partidos políticos, es esa, de llegar al poder. Pero uno se hace la siguiente pregunta, por ejemplo. ¿Esta es una alianza de carácter programático? Porque no hay aspectos específicos relacionados con un programa que se estaría impulsando desde el Senado de la República. Si la alianza se denomina por un Senado, un Senado plural, creo que es que hablan como denominación de esta alianza. Pero es una pluralidad, ¿para qué? Es una pluralidad que va a implicar el impulso de determinadas iniciativas legales en el país, o es una pura y simple repartición de cargos entre estos dos bloques de partidos políticos. Y en ese sentido, como ahí hay fuerza de un pensamiento más socialdemócrata, como el Partido Revolucionario Moderno, o de un pensamiento de izquierda, como el Frente Amplio, tú dices... pero por otro lado está el extremo, la extrema derecha, que está ahí representada por la Fuerza Nacional Progresista y por el Partido Quisqueyano Demócrata. Tú dices, bueno, ¿y cómo pueden llevar estos dos bloques de partido a una agenda común? Y tú te preguntas... Oye, un objetivo específico sería una respuesta lógica, pero ¿cuál sería el objetivo específico? La independencia de la justicia. Hoy te vas a aliar para eso, con el que la amarró. Con lo que la amarró, por ejemplo. Entonces te vas a aliar con él para soltarle las amarras. Exactamente. O, por ejemplo, temas que están ahí en el Congreso debatiéndose, que tienen que ver con derechos fundamentales de las mujeres en la República Dominicana, por un lado, que está con lo del Código Penal, con algunas leyes que condenarían la violencia contra la mujer y condenarían los feminicidios. ¿Qué va a pasar con estos grupos de extrema derecha que tienen una visión muy clara de obstaculizar cualquier proyecto de esta naturaleza? No tocar esos temas. De no tocar eso. Y cuando se toque, pues estigmatizarlo, desvirtuar lo que es el sentido de estas iniciativas y de estos proyectos. Pero es un tema que uno se pregunta ahí. Y bueno, y el mismo tema de la corrupción. Y tú decías... Parte de esos partidos que están ahí
han sido del gobierno. Es más, el PRD va a cumplir 20 años en el poder ahora el próximo año. De esos 20 años, gran parte de estos partidos que están acá, Fuerza Nacional Progresista, el BIS, la gente de Leonel Fernández, tuvieron más de 12 años en el poder y con el control del poder, si tú cuentas el 96-2000 y luego del 2004 al 2012. Entonces, toda esa agenda ética, esa agenda de lucha contra la corrupción, de independencia de la justicia, ¿cómo se puede llevar con este bloque de partidos políticos que precisamente han hecho todo lo contrario, han obstaculizado esos avances? Y para agregar un tema, está el de la inmigración haitiana. Desbordante, sí, excesiva, que el Estado Dominicano tiene el deber de revertir. Hay que parar el ingreso de indocumentados y hay que devolver a los que estén aquí indocumentados con un gran compromiso, que es sin violar sus derechos humanos. Porque ahí es donde está el quid del asunto, ¿verdad? Así es. Y entonces, si se planteara ese tema, tú lo vas a hacer con los que tuvieron el control de migración, frontera y todo eso, que no hicieron nada, aunque hablan mucho, no hicieron nada para frenar el flujo migratorio. ¿Y qué se va a hacer con esa propuesta de esos grupos de extrema derecha de levantar un muro? Que yo estoy seguro que la van a llevar ahí al Congreso. Claro. Mira, el muro, que hay que hacer el muro. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con eso? Un muro que va a servir para que alguien se gane unos cuartos. Claro. Pero no va a servir para atajar inmigración. Mira.